¿qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles aquí en La Espuma de los Días. Y depende, y a veces me pongo a ver las redes sociales y hay polémica y se desata todo clase de cosas acerca de que la existencia de Dios existe, cuáles son, por qué algunos creen, por qué algunos no creen. Y bueno, pues ante esto, mi querido pastor que ya nos había abandonado, Mauricio Scott. ¿Cómo está, Hola, Neida, muy pastor? feliz, muy contento, muy agradecido contigo de estar aquí. Polémicas en las redes, Bueno, ¿verdad? pues es que las redes sociales ahí se encuentra de todo hay en la viña del Señor y hay opiniones muy extrañas y muy marcianas. Pero es que a mí el otro día me dijeron que tenía un pensamiento mágico Eh, por creer en Dios, ¿no? sí. Porque según no hay evidencia de la existencia de Dios. Para el que no quiere ver, no va a ver nada, ¿sí? Pero yo creo que es mucho más sensato, mucho más razonable creer en Dios que no creerlo. Se necesita mucho más fe para ser ateo que para creer en Dios. Y eso no solamente es mi historia personal, sino es ahora lo que yo me dedico a mostrar a la luz de la razón y de la evidencia y del sentido común, que no hay nada más razonable que creer en Dios. Ya voy a cambiar el tema. ¿Cómo que su historia personal? Claro, yo me dediqué desde una edad muy temprana por una confusión espiritual que yo tenía por mi manera en la que fui criado. Te platico rápidamente. No, pues por eso dije Ah, que ya voy a cambiar el ahí tema. te va, ahí te va. Mi papá era de una religión, para no decir decir. nada, y mi mamá era de otra. Ajá. Pero dos religiones que son como agua y aceite. Ah, Entonces mi papá decía que mi mamá se iba a ir al infierno, mi mamá decía que mi papá se iba a ir al infierno, y nosotros los hijos así viendo, uno de los dos se va a ir al infierno, o los dos, los dos. y yo no me quiero al infierno. Entonces esa inestabilidad me llevó a una edad muy temprana a dudar de todo, porque yo sabía que la intención de mi padre era buena, que la intención de mi madre era buena, que los dos creían firmemente en lo que creían, pero era imposible que los dos tuvieran razón al mismo tiempo. Era imposible. Uno de los dos estaba equivocado o ambos. Entonces yo renuncio a cualquier influencia paterna, materna, que es la que normalmente nos lleva a la religión. Sí. Cuando yo le pregunto, cuando la gente me dice, yo nací en un hogar cristiano, digo, qué bueno por una parte, por otra parte hay un peligro en ello. Porque no podemos, nuestra fe no puede ser algo heredado. Es algo que tú asumes. Qué bueno que tienes desde una edad muy temprana esa información, pero es una información que tenemos que pasar por el tamiz de la lógica, del sentido común, de la espiritualidad, para entonces aceptar realmente y saber por qué creemos lo que creemos. Entonces, si tú crees en Cristo, si tú crees en Buda, si tú crees en la guadalupana, porque tu abuelita creía, pues qué bueno, pero no es muy razonable. ¿Por qué? Porque tu abuelita puede estar equivocada. Porque nuestros padres se equivocan. Los que somos papás sabemos que nos equivocamos, bien intencionadamente. Entonces, eso me terminó haciendo un favor, porque yo al dudar de todo, empecé a hacer una búsqueda muy honesta a la luz de la evidencia, de la razón, y así fue como yo llegué al cristianismo. pero sin ser ateo. No, agnóstico, que no es lo mismo. Ajá. Un ateo es alguien que niega a Dios, que en mi opinión, y con todo respeto, se me hace una de las posiciones más irracionales y anticientíficas. Negar algo que no puedes probar. Pero el agnóstico. El agnóstico es alguien que dice, no tengo suficiente evidencia, no tengo suficiente información, entonces no puedo decantarme a favor o en contra, pero muéstrame información para tomar una decisión. Entonces, el agnosticismo me parece una posición muy racional, pero no puedes tampoco mantenerte ahí, porque ahí ya caerías en la irracionalidad. O sea, no sé, pero aquí me quedo, no, como que no sé, te puedes ir al infierno, te puedes ir al cielo, puedes transmigar, puedes morir y reencarnar en una cucaracha, como no te puedes quedar agnóstico. Tienes que buscar las respuestas. En mi caso, yo viví en el agnosticismo, en una búsqueda espiritual real, y esa búsqueda, la razón, la evidencia, me llevó al cristianismo. ¿A qué edad? Más o menos a los 16, 17 años. Yo ya estoy más convencido de que Cristo era la razón. Ah, qué interesante, pero tampoco esas familias que dicen, yo no les voy a enseñar nada porque ellos que decidan. No, eso es terrible. No, eso es terrible. Eso es una locura. Porque si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos el mundo, alguien les va a enseñar. Sí, ¿verdad? Alguien les va a enseñar. Entonces, no es una buena idea. No. Lo que tenemos que hacer es mostrarles el camino, pero con argumentos. No solamente porque yo lo digo, o porque así dice la Biblia, porque así dice y así es. Eso no, eso nos lleva a buscar respuestas en otro lado. Yo fui criado en escuela de monjas.
pero de monjas de las de antes, ¿eh? Las monjas que te pegaban con regla. Ay, que jalaban. Sí, No. de las que jalaban, de las que te Por pegaban. eso se quedó sin... Por eso me quedé sin pelo. Ahí jalaban pelo. Pegaban, las Sí, monjas pegaban. jalaban la patilla. Sí, daban unos tortazos, decían, porque eran españolas. Ajá. Y eran de un gran corazón. Pero bueno, de otra formación. Pero ellos tenían mucho eso de que yo tenía muchas preguntas, por lo mismo que te digo. Yo tenía muchas preguntas genuinas. Yo me decían, no preguntes. Pero ¿cómo no voy a preguntar si tengo duda? No es que eso no se pregunta. ¿Por qué? Porque así lo dice la iglesia. Pues ya habrá una razón por la cual la iglesia lo diga así. ¿Me podrás dar alguna argumentación? Y al no encontrar argumentos, uno tiene que buscarlos. Uno tiene que buscarlos. Por eso dice que esa es mi historia personal. Mire, qué interesante. Y además, bueno, quienes nos encontramos, ¿no?, con Jesús después de una situación complicada, pues yo digo que es más fácil porque estás en la desesperación y Sí. todo, y te llega ese amor y ese consuelo y ese que es muy fácil. Sin embargo, yo siento, y antes no me preocupaba porque decía, bueno, pues yo sí fui alcanzada, pero ahora que tengo un niño, ¿no?, que nacen en este ambiente, yo creo que debe de llegar un momento donde no sé si todos se confronten o no. Forzosamente tenemos que confrontar nuestras creencias en algún momento. Es inevitable, porque es razonable. No hay nada más inteligente que confrontar, a ver, ¿por qué creo esto? Pero yo no confronté las creencias que tenía. Hay muchas maneras de llegar a Cristo. Yo comparto la mía, por eso dije, es mi historia personal. Ajá. Hay gente que llega a través de la espiritualidad, que el espíritu los toca, Sí. y viene esa certeza. O La del Biblia- amor, como mi esposa. o del amor. La Biblia dice que fe es pues la certeza de lo que se espera, ¿no? Hay gente que tiene esa certeza de manera espiritual. Dios los toca de una manera especial. No fue mi caso. Yo llegué a Cristo a través de la razón. Y una vez satisfaciendo esa parte, yo pude entrar a los terrenos de la fe. Porque la Biblia dice que debemos amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Sí, exacto. Con toda nuestra mente. Entonces, hay una parte intelectual que debe de ser convencida, debe ser persuadida para poder ir más allá de la razón. Porque la fe va más allá de la razón. No va en contra de la razón, pero va más allá de la razón. Ay, por eso me encanta cómo habla, porque da muchas respuestas a eso de que a ustedes les lavaron y no piensan. Lo que pasa No es que razonan. la mayoría de las preguntas que a mí me hacen son preguntas que yo me hice. Por eso es que conozco la respuesta, porque busqué la respuesta y la encontré, gracias a Dios. Y luego los papás, pues no nos enseñan a ser papás, y aunque vayamos y vamos con la Biblia y todo, pero ¿cómo no les quitas la fe y los vas encauzando? Ahora, el fin de semana que estábamos en Veracruz, le llevé a mi hijo unos torpedos, ¿no?, para que jugara en la alberca. Entonces, se me olvidó uno. Entonces, quería pedirle a Dios que se lo trajera. Sí, o sea, porque me dice, no podía saltar, mamá, y le pedí a Dios que me ayudara y pude saltar. Y le dije, qué padre, mi amor. Pero ahora quería pedirle el torpedo que estaba en mi recámara, Claro, para que se lo llevara a la alberca. Y yo así como le digo, oye, hijo, es que hay cosas que... porque Dios es bueno, igual y le manda claro, algo o no finalmente, sabemos. claro, no sabemos, O sea, finalmente Dios no es un cajero, pero ¿verdad? como papá se queda uno así de... Pero como papá tenemos una enorme ventaja, que es el testimonio de la transformación. Nuestros hijos nos ven y nos ven cómo reaccionamos en las dificultades, cómo reaccionamos en las carencias, en las necesidades, en las aflicciones que la vida presenta. Y eso es una predicación para nuestros hijos. Sí, ¿verdad? Y también siendo grandes, ¿no? De toda la vida. Que un papá te diga, sé cristiano, eres esto, y el papá a lo mejor se la pasa criticando, haciendo, Por eso debemos de cuidar nuestro hablando. testimonio. Chispas. Debemos de cuidar nuestro testimonio. Y por eso me hablaba aquí de la fe cristiana basada en la evidencia. Claro, sí, por supuesto. Donde nos habla de 3 ejes. ¿Cuáles son? Bueno, los argumentos que hay a favor de la existencia de Dios, la Biblia como palabra inspirada, si realmente hay evidencia de eso, y Jesús de Nazaret, si realmente es quien dijo ser. Esos 3 ejes forman realmente la vida cristiana. Dios, la palabra de Dios y el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Curiosamente los 3 están relacionados, no tendría que ser así. Pero empecemos por el principio.
la existencia de Dios, porque ahí se desprende. Si hay el Hijo de Dios, la palabra de Dios, depende de que Dios exista. Así es. Si Dios no existe, pues la palabra de Dios no es palabra de Dios. El Hijo de Dios, pues no es Hijo de Dios. Entonces, realmente hay evidencia que existe Dios. Y hay gente que dice, a mí me lo dicen mucho, compruébame que Dios existe. Digo, bueno, ya tu petición está fuera de proporción porque tú quieres que yo te lo demuestre científicamente. Y el método científico solamente puede explicar el mundo material. Y aquí estamos hablando de algo que es metafísico. Dios Aunque en el caso de Cristo, la sangre y luego vamos a cosas, llegar a Cristo. había cosas, Pero hablando ¿no? de Dios, De es Dios. imposible querer aplicar el método científico Sí. en un ser espiritual. Sin embargo, eso no quiere decir que no hay evidencia, ni que todo se pueda comprobar científicamente. Eso es otro error que sobre todo la gente joven cree que todo se puede comprobar científicamente. Eso es un absurdo. De hecho, el método científico es relativamente nuevo, podría decirse. Tú no puedes comprobar científicamente que amas a tu familia. Tú no puedes comprobar científicamente qué estás pensando. Tú no puedes, el método científico se puede a un montón de cosas y sin embargo las creemos. ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque hay otras vías para llegar. Entonces, por ejemplo, Dios existe, pero además hay que tener el mínimo sentido común. Te voy a dar un ejemplo. Y utilizando la ciencia, algo que se conoce como biogénesis. Muéstrenme un ejemplo científico, algo observable, de que de algo inerte pueda salir algo vivo. No lo hay. No existe. Científicamente es imposible asumir que de algo muerto, de algo inerte, puede salir algo vivo. Por lo tanto, la teoría de que la vida surgió de elementos químicos que se juntaron es anticientífica, porque no existe ningún argumento, ningún elemento para poderlo creer. Lo creen por fe. Como creer por fe que de la nada salió todo. Que no había nada. Y de repente, ¡pum!, salió todo, sin intervención de nadie. Eso requiere más fe que creer que hubo un agente que provocó la creación de las cosas. Entonces, asumimos cosas anticientíficas como si fueran científicos, simplemente porque algunos científicos lo dicen sin darse cuenta que no todo lo que un científico diga es científico. Sí. Entonces, la biogénesis es un buen ejemplo. No hay nada vivo que pueda surgir de algo muerto. Por lo tanto, la vida, este planeta lleno de vida, no pudo haber surgido de algo inerte. ¿Sí? Hay otro argumento, el argumento cosmológico se le conoce. Cosmológico. ¿Qué es este argumento cosmológico? Todo lo que existe, todo lo que podemos observar, tocar, palpar, ver, tiene una causa. Todo. Esas cámaras que están ahí, alguien las causó. A nosotros nuestros padres nos causaron. Esta tela alguien la causó, esta silla alguien la causó. Todo tiene una causa. Donde tú voltees a ver, todo tiene una causa. Por lo tanto, por esta ley, la ley de la causalidad, la vida, el planeta, tiene una causa. ¿Qué lo causó? Vámonos para atrás y para atrás y para atrás y para atrás. Tenemos que llegar a un agente, no contingente, el inicio de todas las cosas. Hay quienes decían, el universo. El universo es la causa de todas las cosas. Y el universo es eterno. Hoy se sabe científicamente que el universo tuvo un origen, que inició en un momento. Eso es ciencia ya. La expansión del universo, el eco cósmico ha demostrado que el universo, si nos vamos para atrás, ¡shum!, en algún momento inició. Y se inició por la ley de la causalidad. Tuvo que haber algo que lo causara. Forzosamente, algo lo causó el universo. Y ese agente que causó el universo, o el Big Bang, tiene que ser, número uno, atemporal. Porque al crearse el universo se crea tiempo, materia y espacio al mismo tiempo. Porque si no hay materia, si hay materia y no hay dónde ponerlo, ¿dónde lo pones? ¿Sí? Si no hay tiempo, ¿cuándo lo pones? Entonces realmente todo esto surgió al mismo tiempo. Entonces el agente detrás de la creación del universo, de esa singularidad, es atemporal, es poderoso, es creativo y es inmaterial, y no es material. Pues son los atributos de Dios. Ahí está Dios. Está Dios. Hay un diseño. Este es otro argumento, el argumento teleológico. Esta silla tiene un diseño. Esta mesa está diseñada.
esas luces están diseñadas, esas cámaras están diseñadas, todo está diseñado. El universo, la vida está diseñada. Tiene un diseño. En el universo hay unas constantes, ¿sí? Que si se mueven, debe decir milimétricamente, pero ni siquiera es milimétrico, es nanométricamente, Sí. la vida sería imposible. Por ejemplo, la fuerza de gravedad. Si la fuerza de gravedad fuera ligeramente mayor o ligeramente menor, la vida sería imposible. Si la fuerza que mantiene la relación de los protones se moviera un poco, la vida sería imposible. Y así hay muchísimas constantes. Nosotros lo platicamos y no caemos en cuenta de qué tan preciso es esto. Pero una analogía muy incompleta y muy burda sería como aventar una flecha de un extremo del universo conocido, observable, al otro extremo y que diera exactamente en el centro de una moneda. Y eso tendremos que repetirlo por cada constante. O sea, tiro tras tiro, tras tiro, tras tiro, poder acertarle a la moneda. Ese tipo de constantes es lo que permiten la vida. Incluso ateos reconocidos como Stephen Hawking reconocen el universo parece haber sido diseñado para que exista la vida. Ahora, ¿en qué otra parte del quehacer humano, de la observación humana, hay diseño sin un diseñador? En ninguna. No. Entonces, ¿por qué en el universo que estamos viendo diseño se niega que existe un diseñador? Entonces nos damos cuenta que es más una cuestión de voluntad que de evidencia. Híjole, ¿y el tema moral? Ese es otro punto. ¿Cómo sabemos lo que es bueno y lo que es malo? Pues por las reglas que ponen. ¿Las reglas de quién? ¿Las reglas de quién? ¿Cómo nosotros sabemos en nuestro corazón que está mal abusar de un menor, robarle un caramelo, abusar del débil? ¿De dónde tenemos eso? Sobre todo si venimos de un proceso evolutivo donde en realidad lo que marca, primera no es inteligente, es aleatorio y no está gobernado por ninguna causa moral, simplemente se da. Y sin embargo, la misma evolución marcaría que estamos en una, donde las reglas son la supervivencia del más apto, del más fuerte. Entonces, en realidad, la caridad, la misericordia y el perdón serían procesos antievolutivos. Porque deberíamos de aplaudir que el más grande y el más fuerte aplaste al débil. ¿Por qué? Porque eso permite que los genes de ese más fuerte y más grande y más feroz sean los que se vayan transmitiendo. Y sin embargo, no es así. Hay algo en nuestro corazón que nos dice que está mal, que son los principios morales. Todo el mundo, toda la humanidad sabe lo que está bien y lo que está mal. Eso es lo que ha creado revoluciones. Es lo que ha creado levantamientos, los grandes cambios sociales, que en el fondo sabemos que la esclavitud es mala, que ver a alguien en pobreza y no ayudarlo es malo. No existe una historia donde la caridad sea un vicio y donde la maldad o la envidia sea virtud. Y por lo tanto, donde hay una ley moral, hay un legislador. Si no existe Dios, entonces nadie tiene el derecho a decirte qué es bueno y qué es malo. Y caemos en esta relatividad de, bueno, es bueno para ti, está bien, para mí no. ¿Y cuál es el problema con eso? Que no podríamos, por ejemplo, entonces condenar el holocausto. ¿Por qué? Pues para los alemanes era bueno. Y como no hay nadie que diga, existe el bien absoluto, es relativo, entonces ¿por qué nos andamos metiendo en sus asuntos? ¿Te das cuenta? Ni cárceles, ni Nada, nada. ellos tienen derechos, ellos piensan que es bueno para ellos y el bien es relativo, pues que cada quien haga lo que mejor le parezca. ¿Te das cuenta del absurdo? Híjole, son muchos. Con cada punto nos deberíamos No, nos de podemos llevar un quedar, programa. en cada argumento nos quedamos No, años. porque tiene que ver, por ejemplo, otro tema de la singularidad de la Biblia. Esto es otra cosa sorprendente. Una vez que nosotros vemos que la evidencia realmente nos lleva a Dios y que realmente lo más razonable es pensar que existe una fuerza creativa, poderosa, personal, que hizo esto para que nosotros habitemos en un mundo aparte hermoso y lleno de diseño y lleno de belleza, donde lo único horrible son nuestras acciones, donde lo único horrible son nuestras acciones y lo que nosotros le hacemos mal en este planeta. Y vamos a ver, ok, ¿y este Dios se relaciona conmigo? ¿Por qué podría no relacionarse? Claro.
finalmente podría estar ahí, pero ajeno a nosotros. Y sin embargo, Ay, no, qué triste. Sí, sí, es lo que creen los deístas, por ejemplo, que sí hay un Dios, pero Ahí está. no es el Dios cristiano, por ejemplo. Ajá. ¿Sí? Pero tenemos un libro maravilloso, donde, por cierto, a pesar de no ser un libro de ciencia, es el único libro religioso que tiene verdades científicas adelantadas por siglos e incluso Pero lo milenios. escribieron los hombres. Se escribieron los hombres, tenemos que explicarlos cómo es posible que Isaías o que Job hayan hablado de la redondez de la tierra cuando se creía que era plana. Debemos de preguntarnos cómo 3000 años antes se está describiendo el ciclo hidrológico, siglos antes de que se infiriera. Y así el peso del aire, el centro incandescente de la tierra, olvídate, sin ser un libro de ciencia, es el único libro religioso con verdades científicas, y donde no ha habido ni un hallazgo arqueológico, ni un hallazgo científico que pueda decir que la Biblia está equivocada. Sí, aunque la gente sigue diciendo que eso es una cosa que decidieron porque quedaron los apócrifos fuera. Y volvemos a lo mismo. Sí dicen y dicen y dicen. Okay, ¿cuáles son los argumentos? Es el problema, que sí dicen. Yo un momento que dicen puede ser que tengan verdad. Puede ser que sea la verdad. El problema es que esa gente que dice y dice y dice no sabe. No sabe. Le preguntas cuáles son los apócrifos y no saben. Les preguntas cómo se formó la Biblia y no saben. Les preguntas quién escribió la Biblia, no lo saben, solamente repiten medias verdades o mentiras completas. La realidad es que la Biblia es un libro que se escribió en un periodo de 1600 años, que la realidad para empezar es que la Biblia es única. No hay un libro más independiente, aunque seas ateo, aunque seas agnóstico, aunque seas budista, aunque seas musulmán, no existe sobre la faz de este planeta un libro tan especial, tan único y con tantos récords como la Biblia. Para empezar, es el libro más vendido de todos los tiempos. El libro más leído, el libro más perseguido, el libro más consultado, el libro sobre el cual más libros se han escrito. Más subrayado. El más subrayado, el primer libro en el espacio, o sea, olvídate, es una barbaridad lo especial de la Biblia. Fíjate, para que nos demos una cuenta de las distancias que hay. La Biblia es el libro más traducido de la historia. No solamente es el más traducido, sino es el primero que se tradujo. La Septuaginta, 300 años antes de Cristo ya se había traducido, es el primer libro que se tradujo. No solamente es el primer libro traducido, sino que además es el más traducido. ¿Qué tan más traducido? Más de 3100 y tantas traducciones en diferentes idiomas, lenguajes y dialectos. 3100 y tantos. Dices, bueno, este es el número uno. ¿Cuál será el número dos? ¿Cuál se imaginan que es el segundo libro más traducido de la historia? ¿El Corán? Okay. No. Además, una cosa, siendo injustos con la Biblia, porque la Biblia es tan única que la podemos meter en cualquier categoría. Sí, claro. No estoy hablando ahorita de la Biblia ni siquiera como libro religioso, que sería su categoría. Como en cualquier libro. ¿Qué será? No, pues no creo que sea el Quijote. No es el Quijote. No creo. ¿Cuál es? Es El Principito. Ay. El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Estuve a punto, sí, pero nada más por de chiripa, no porque lo supiera. Es El Principito. Ok. El número uno es la Biblia, 3100 y tantas traducciones. El número dos, el que le va pisando los talones, es El Principito. ¿Cuántas crees que tendrá? No, pues, si el número uno tiene 3100 y viene el segundo dos atrás, ¿cuántas tendrá? No, pues, ¿qué será? ¿1000? 300. Sí, pues sí. O sea, 300. 3100 y tantos. El número uno contra 300. El número dos. O sea, no es el número dos, está en otra categoría la Biblia. Híjole, lo voy a volver a invitar porque nos quedamos bien cortos, pero hay una conclusión aquí entre que la existencia de Dios y la Biblia como la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos que la Biblia no puede ser más que un libro inspirado, por muchas razones, efectivamente fue escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos eso? Nuevamente, porque hay evidencia de ello. No solamente estas verdades científicas en las que te hablé hace un momento, también hay profecías. Y hablar de profecías es entrar totalmente en un término espiritual. Un libro que te está diciendo que algo va a suceder, y sucede al pie de la letra, tenemos que poner atención. Y luego hay gente que dice, y por eso las comparaciones, dicen que las comparaciones son odiosas, y sí son odiosas, pero son necesarias. Dicen, pero hay muchos libros proféticos, ¿como cuál?
vamos nuevamente al número 2. ¿Qué? Número 1, la Biblia, el libro profético más vendido. El número Nostradamus. 2, Nostradamus, exactamente. Las profecías de Nostradamus. Y yo le digo a la gente, ¿has leído las profecías de Nostradamus? ¿Realmente las has leído? Porque si las has leído son una vacilada. No dicen nada. Está hablando en un sentido simbólico, en un sentido alegórico. La gente que me está escuchando puede ahorita comprarse las profecías de Nostradamus, abrirlo al azar y leerlo, y se van a sorprender de lo increíblemente atomizado, subjetivo, simbólico que son sus supuestas profecías extraordinarias. Te voy a dar un ejemplo. No es exactamente como tal, pero sí es bastante acercado. El rey de turbante se levantará, con mano de hierro gobernará y rodarán cabezas. Así son las profecías de Nostradamus. Saddam Bueno, Hussein. puede ser la cómoda Saddam Hussein, la cómoda Bin Laden, la cómoda quien tú quieras que la acomode. Sí, Bin Laden. No dice nada. Sí. Por otro lado, la Biblia habla de profecías tan específicas como esta. El Mesías va a nacer de una ciudad y esa ciudad se llama Belén. Imagínate, da el nombre del pueblo. 300 años, 500 años antes de Cristo. Y va a llegar el momento donde el Mesías va a entrar a Jerusalén y va a entrar montado en un burrito y todo el mundo lo va a estar aplaudiendo. Profecía, 500 años antes, Zacarías. Y Jesús de Nazaret entra en Jerusalén montado en un burrito con los vítores del pueblo y dices, ¿pero qué es esto? Y eso es un hecho histórico tan establecido que lo seguimos celebrando hoy. Claro. Que es la famosa domingo de Ramos. ¿Sí? Entonces, y son más de 300 profecías que se cumplieron nada más en Jesús de Nazaret. ¿Sí? Pues no se me va a ir de aquí sin que le dé aquí a Eli una nueva fecha para estar con nosotros, gusto. Que ya no se atraviese nada Que ya no de se nos salud, atraviese nada, y ni se nos nada, atraviesa, y lo que superaremos en el nombre de Jesús. Así es, así es. Y es que, híjole, qué interesante todo lo que nos está contando aquí el pastor Mauricio Escoto, y además la manera, sígalo en sus redes sociales porque es todo un influencer. Gracias. Y ahí, si quieres saber de las contradicciones de la Biblia que dicen de las muchas, no contradicciones. De las contradicciones, por eso hago entre comillas que la gente cree. No, pues ahí él nos explica de una manera súper sencilla, así para teólogos y para dummies. Y sobre todo para gente que realmente esté abierta a la evidencia y abierta a la posibilidad de que exista un Dios que quiera tener una relación personal contigo y que pueda cambiar tu vida. Yo no estaría aquí si no fuera verdad. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos despedimos y ya sabe usted.